5.000 hombres en 5 años. Es decir, que los ejércitos de Napoleón, luchando en campo abierto, solo perdieron 45.000 hombres en 5 años de guerra contra los británicos, incluyendo los prisioneros. Ahora bien, el número de bajas francesas se calcula, de acuerdo a las versiones más rebajadas, en alrededor de 250.000 en España, lo que permite deducir que gran parte, la inmensa mayoría de esas 250.000 bajas, corrieron a cargo de la resistencia interior, ya que el ejército regular español llevó la peor parte en la mayoría de los enfrentamientos. Es decir, si los franceses perdieron 45.000, se calcula 45.000 hombres en las batallas campales, en las batallas en campo abierto, pues los españoles en ese tipo de batallas perdimos mucho más, porque normalmente el ejército regular era batido. Pero bueno, los datos son clarísimos. Desde la segunda mitad de 1808 hasta finales de 1812, es decir, 4 años de guerra, hubo cerca de 300.000 soldados franceses en la península. Este gran ejército napoleónico, tácticamente bien dirigido e instruido, tenía enfrente a unos 150.000 soldados españoles, mal entrenados y escasamente equipados en una elevada proporción, y poco más de 60.000 ingleses y portugueses. Los franceses hubieran llevado todas las de ganar, de no ser porque una gran parte de sus fuerzas estaba inmovilizada en tareas de guarnición y escolta por la obligada ocupación permanente del territorio debido al levantamiento popular y la actividad guerrillera. Estos son hechos que no se pueden desmitificar, so pena de vulnerar la objetividad más esencial. Las guerrillas españolas, escribió el oficial de inteligencia británico Edgar Cox, que llevó a cabo misiones secretas tras las líneas francesas con ayuda de los guerrilleros, han hostigado mucho al enemigo. Son muy eficaces porque le obliga a la creación de numerosos destacamentos para poder asegurar las comunicaciones y ejercer algún tipo de autoridad sobre los recursos del país. Una estimación que corrobora el general francés Auguste Julien Vigarret, ayudante de campo de José I, al confesar que durante la guerra de España las partidas han afectado a las tropas francesas mucho más que los ejércitos regulares. Se ha admitido que las mismas asesinaban, es la palabra que emplea él, no menos de 100 hombres por día. Eso quiere decir que en el espacio de 5 años han matado a 180.000 franceses. Uno de los primeros historiadores de la contienda, el fraile Agustino Salmón, lo expuso también con bastante claridad. No es posible, dice, hacer un retrato completo de la deuda que pesa sobre la nación hacia estas valientes partidas. Aunque no podían decidir su sino con un solo golpe, mantenían la esperanza e inspiraban a quienes estaban asustados o desesperados. Al mismo tiempo, no cejaron en su acoso al enemigo, arruinándolo poco a poco con pequeñas refriegas y reduciendo su área de dominación al espacio físico que ocupaba. Los guerrilleros, en suma, representaron un factor de primer orden en la victoria final, y es difícil negar la importancia de su papel en aspectos fundamentales de la guerra. Causaron la muerte de un gran número de franceses y limitaron la movilidad del ejército invasor, y además de eso fueron un punto de referencia para la resistencia popular. Facilitaron información continua a los ejércitos aliados y provocaron una creciente desmoralización al enemigo, que apenas podía alejarse de sus acuartelamientos sin temor a ser atacado. Los desgraciados soldados, entre comillas, que se ven obligados a permanecer en la retaguardia, son invariablemente despedazados. Es absolutamente imposible alejarnos de nuestros campamentos o columnas sin correr este riesgo, escribe en 1810 a su familia un soldado francés. Si bien es cierto que las batallas decisivas, como ocurre en todas las guerras, las ganan las tropas regulares, las tropas de línea, sin el desgaste producido en el ejército francés por las guerrillas, es muy probable que algunas de estas batallas se hubieran perdido. Curiosamente, mientras en el resto de Europa, es lo que les decía antes, en el resto de Europa las hazañas de los guerrilleros españoles eran admiradas, las mayores críticas a la actuación de las partidas proceden de la propia España, y en especial de algunos historiadores, tanto civiles como militares. Al final, entrecomillado, dice por ejemplo el coronel Priego López,
ponente de la historia de la Guerra de la Independencia, que se escribió y que está a cargo del Servicio Histórico Militar, como digo, el coronel Priego López dice: el guerrillerismo hubo de resultar sumamente perjudicial para nuestra patria al imbuir en nuestras costumbres políticas y militares un excesivo personalismo que dio su fruto en las contiendas civiles del pasado siglo. Y en la misma línea, el teniente general Marqués de San Román, aun admitiendo la gran contribución de las partidas al triunfo final, afirma que fue gravísimo el daño que produjo el sistema de guerrillas en lo que pudiéramos llamar la exageración del personalismo, causa de lo terrible, cruento y destructor de las guerras civiles que después han destrozado a nuestro país. Tengo para mí, sin embargo, que tales asertos resultan dudosos si consideramos que lo del personalismo hispano parece que viene de lejos, parece un rasgo ajeno al hecho mismo de las guerrillas y habría que atribuirlo a causas más profundas. Por ejemplo, ¿cómo explicar, si no, las continuas convulsiones políticas de signo caudillista en los países hispanoamericanos a raíz de su independencia, cuando en estos países apenas hubo guerrillas en la guerra de la independencia de estos países? El fenómeno guerrillero, de todas maneras, eso me interesa destacarlo, y lo destaco en el libro varias veces, pero es que es fundamental, surge de manera espontánea y probablemente en varios sitios a la vez. Fue iniciado con frecuencia por soldados y oficiales derrotados en campo abierto que evitaban caer prisioneros y querían seguir combatiendo. El territorio peninsular, España, por su complicada orografía montañosa y quebrada, resultó muy propicio al tipo de guerra irregular de las partidas que se extendió por toda España, aunque, como es lógico, adquirió más fuerza en unas regiones que en otras, dependiendo del momento, del factor ambiental y de las vicisitudes de la propia guerra. Las zonas de actuación guerrillera más importantes fueron los territorios de Castilla la Vieja, a lo largo del Valle del Duero, Navarra, norte de Aragón, Cataluña y el eje Burgos-Soria-Guadalajara, por donde pasaban las principales vías de comunicación entre Francia y el centro de España. La resistencia de las guerrillas y su proliferación tuvo mucho que ver con este contexto, lógicamente, contexto geográfico, contexto abrupto de altas sierras, un suelo surcado por torrenteras y barrancos, con comunicaciones escasas y difíciles, pueblos separados por grandes distancias y enormes extensiones escasamente pobladas. En este escenario, las partidas vivían sobre el terreno en zonas agrestes, casi siempre próximas a los lugares de origen de los guerrilleros. Solían recibir ayuda voluntaria de los habitantes, pero cuando ésta les era negada, recurrían muchas veces a la requisa forzosa y conseguían abastecimientos y dinero por la fuerza. Esto fue así. Hubo determinadas partidas que, aun sin dejar de hostigar a los franceses, degeneraron en bandas de delincuentes temidas por la población local. Pero estos grupos, es cierto que existieron, en la mayoría de los casos fueron exterminados con facilidad por los franceses o perseguidos y eliminados por los propios guerrilleros. La actuación en este sentido de jefes como el Empecinado, Merino o Espoz y Mina lo atestigua suficientemente. La forma de ataque preferida de los guerrilleros, lógicamente, era la emboscada. Solían ser ataques muy rápidos y seguidos de una pronta retirada, siempre contando con la sorpresa y la superioridad numérica en el punto de ataque elegido. La norma básica era golpear y desaparecer, para volver a golpear. Una táctica inalterable que Mao Zedong resumiría siglo y medio después en una famosa regla: si el enemigo ataca, nos retiramos; si se detiene, lo hostigamos; si se retira, lo perseguimos. Cada región tuvo sus propios jefes guerrilleros, y a mí, teniendo en cuenta que estamos aquí en Novelda, País Valenciano, pues me interesaría destacar el que fue, yo creo, el guerrillero más importante desde el punto de vista militar de esta zona, que es, todos ustedes lo conocen, por supuesto, que es José Francisco Romeu y Parras, al que yo llamo el mártir en la lista esta que hago de los ocho magníficos. La verdad es que Romeu es un guerrillero notable, aparte de por sus dotes tácticas,
Pues porque es un hombre que lo dio todo, y cuando se dice que lo dio todo, quiero decir que lo entregó todo, entregó hasta su familia, pero además de eso era un hombre que podía perfectamente haberse evadido, digamos, de la contienda. Él era un hombre, un comerciante próspero, un comerciante rico, tenía dinero, y sin embargo acabó completamente arruinado. Su familia acabó también arruinada. La mujer tuvo que abandonar la casa e irse a vivir al monte prácticamente con los hijos pequeños, y realmente, bueno, pues es una figura que si en vez de haberlo hecho por la nación como lo hizo, pues lo hubiera hecho desde el punto de vista religioso por la religión, pues estaría ya, por supuesto, santificado y elevado a los altares. Francisco Romeu y Parras, como digo, fue guerrillero y comandante de los batallones de la milicia de Cheste y Chivas. Era, como he dicho antes, un próspero hombre de negocios. Su padre también era comerciante, le había dejado una pequeña fortuna que él amplió. Nació en 1778 en Sagunto. Cuando llega la guerra, está casado, tiene 3 hijos, e inmediatamente pues comienza su actividad patriótica en cuanto llegan las primeras noticias del levantamiento del 2 de mayo en Madrid, ¿no? Entonces él es nombrado comandante de las milicias en Sagunto, y con mucha eficacia, un hombre que tenía muchas dotes organizativas, levantó 2.000 hombres de armas en Sagunto y envió muchos recursos, cuantiosos recursos, a la Junta de Valencia. Recorre todos los pueblos de la zona, convocando a la gente a la lucha a muerte, y con sus voluntarios participa en la defensa de Valencia, el primer sitio de Valencia. Hubo 2 sitios. En el primero los franceses fueron rechazados, en el segundo no, el segundo conquistaron la ciudad. Bueno, pero en este asedio primero los franceses se tienen que retirar. Entonces, cuando Romeu, después de que los franceses ya se habían retirado de Valencia, llegan las noticias de que Napoleón invade, él personalmente llega a España con el ejército para conquistar Madrid, que cuando era evidente que Madrid iba a caer, pues Romeu marchó a Madrid y estuvo entre los pocos patriotas que defendieron la ciudad en las calles cuando Napoleón y su ejército conquistaron la capital. Curiosamente, lo que es la vida, bueno, pues estando en Madrid defendiendo la capital, en la fonda donde estaba alojado, resulta que el hombre llevaba un maletín donde llevaba documentos importantes de papeles de notarios y historia, y llevaba además dinero efectivo, y todo esto se lo robaron en la fonda donde estaba alojado en esos días. O sea que regresa a Sagunto después de haber visto cómo Madrid era ocupada. Regresa a Sagunto casi arruinado. Permanece en el hogar unos meses, hasta que en diciembre de 1809 es nombrado por el Ayuntamiento de Sagunto capitán de granaderos de la milicia urbana, y se le encarga hostigar las comunicaciones francesas entre Aragón y Valencia. Cuando está en este cometido, en esta tarea de hostigar las comunicaciones francesas, su esposa cae gravemente enferma, y él se niega a abandonar el puesto. La mujer le escribe una carta diciendo que ha caído muy enferma, y Romeu le escribe una carta